Hola, Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente con ustedes. En estos días hemos estado viajando con mi esposa y dentro de unos pocos días volvemos a salir. Pero la palabra ustedes la van a tener. Gracias por los chats. Hay momentos cuando yo no puedo contestar los chats, pero que ustedes sepan que estoy con ustedes, que estoy... Bueno, que de alguna manera oro al Señor para que bendiga su palabra y ustedes puedan crecer en el conocimiento del Señor. Hemos estado este fin de semana en Gualeguay con mi esposa, una iglesia hermosa, creciente, maravillosa, con pastores jóvenes que tienen 2 hijos preciosos, tocan música, está toda la familia involucrada en la obra y bueno, aunque llovía, esa noche mucha gente estuvo allí, escuchando la palabra de Dios. Y Dios bendiga a esa iglesia y a sus pastores y a todos los pastores que nos ven, nos escuchan. Les mandamos un gran saludo de toda la producción que trabaja aquí para que esto sea una realidad y salga como debe salir. Esperemos serles siempre de bendición porque dice la palabra, te bendeciré y serás bendición. Cuando somos de bendición es que Dios nos está ayudando. Cuando estamos haciendo algún lío es que Dios no está involucrado. Por eso buscamos al Señor cada vez para que Él nos guíe en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos. Y bueno, lo mejor para el Señor. Ya saben que estamos mirando Apocalipsis. Por ahí hay una persona nuevita que está por primera vez. Quiero decirle que quien les habla es el pastor José Manuel Carlos, pastor en el barrio de La Boca, capital federal de Argentina. Y tenemos estas banderitas atrás para que ustedes que nos ven de otros países sepan que esta que está a mi izquierda es la bandera internacional, la bandera cristiana, y esta es la bandera argentina. Para que ustedes sepan de dónde se emite esto, porque hay algunos hermanos que nos escriben de Francia, de Italia, de España, no sé, y de los países limítrofes, pastores que nos ven de Perú, iglesias, Bolivia. En Perú tenemos familias que nos ven, nos siguen, Dios bendiga a esas familias, también en Brasil, Paraguay, y bueno, en la Argentina, las provincias argentinas, desde de una punta a la otra, nos ven, nos escuchan. Agradecemos que cada tanto nos manden un chat, pasen el link a otras personas. Mire, estaba mirando que hay mensajes que he dado que ya lo han visto como 47.000 personas, no sé. Es impresionante hasta dónde puede llegar la palabra de Dios. Creo que estamos en los últimos tiempos donde Dios está haciendo conocer su palabra hasta los confines de la tierra. Retomando lo que estamos enseñando de Apocalipsis, vamos a ver el capítulo 12, versículo 1, arrancamos allí. Tiene un título que le puso tengo la versión Reina Valera, que dice La mujer y el dragón. Por supuesto que aquí hay muchos ejemplos, muchas señales. Hay comentaristas y teólogos que escriben en las redes para ser dulces. Si tuviéramos que poner cada opinión, bueno, no avanzaríamos. Así que yo trato de ser lo más puntual posible y que ustedes puedan tener el consejo de Dios, porque si es una carta que Dios nos ha enviado para que sepamos qué pasa del otro lado del velo, tratemos de ver eso. Después las interpretaciones las dejamos para otros. Mire, aquí dice, apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Tenga en cuenta que Juan dice
que es una señal. Cuando habla de una señal, no tenemos que pensar que literalmente se está tratando de una mujer. Es una señal. Esto está para los que recién llegaron, capítulo 12, versículo 1. Apareció una gran señal. Y dice, aquí da 7 señales en este capítulo 12, también en el capítulo 13 y en el capítulo 14. Vamos a ver estas 7 principales señales, así que prepárese porque va a ser difícil avanzar por tantas cosas que dicen estos 3 capítulos, 12, 13 y 14. Estamos en el 12.1, la primera señal es la mujer representando a Israel. Segunda señal, el dragón representando a Satanás. Siempre que habla del dragón, es Satanás. Tercera señal, el hijo varón representando a Jesús. Cuarta señal, el ángel Miguel representando cabezas de las huestes angelicales. Quinta señal, el vástago de la mujer representando a los gentiles que vienen a Jesús en el tiempo de la tribulación. Sexta señal, la bestia que sale del mar representando al anticristo. El mar es las multitudes de gente y el anticristo que sale de medio de la gente. Séptima señal, la bestia que sale de la tierra representando el falso profeta que va a promoverse como el anticristo. Muy bien. 7 señales que más o menos vamos a ver en estos capítulos. Volvemos a una mujer vestida de sol. Cuando Juan dice que es una señal, vuelvo a repetir, no podemos esperar que esta mujer sea literalmente una mujer en la tierra. Las mujeres en la Biblia, o el sexo femenino, para así explicarlo un poco mejor, muchas veces son representadas o representan sistemas religiosos. Fíjese que cuando la Biblia en Apocalipsis, ya lo leímos esto, 2:20, habla de Jezabel. La mujer Jezabel es un sistema religioso falso. Ya lo vimos en el capítulo 2. La gran ramera la vamos a ver en el capítulo 12, ahora, capítulo 17, versículo 2, allí no lo busquen todavía, cuando lleguemos se va a dar cuenta. La gran ramera también es la falsa religión internacional. Y la esposa, en Apocalipsis 19, 7 y 8, cuando habla de la esposa está asociada con la iglesia. Por eso digo que muchas veces la Biblia asocia el sexo femenino a eventos, cosas que suceden. En este pasaje de Apocalipsis 12, la mujer está asociada con muchas ideas religiosas. Por ejemplo, la Iglesia Católica dice que María, esto es lo que piensa la Iglesia Católica, dice que María es la madre de Jesús, ¿no? La mujer que aparece. La reina del cielo con una media luna debajo de los pies, justo como aparece esta mujer. Entonces dicen que es la Virgen María. Esta mujer es la Virgen María, la madre de Jesús, que también el Antiguo Testamento habla de la reina del cielo. Bueno, un sancoche allí. Segunda idea, hay comentaristas que dicen que esta mujer es la iglesia apóstata que dará a luz al anticristo. Es otra hipótesis. Tercero, bíblicamente, hermanos, comparando texto con el contexto, si no es un pretexto esto, hay que mirar el contexto. Esta mujer debe identificarse con Jesús y con Israel. A ver, al revés. Esta mujer hay que compararla o identificarla con Israel, que dará a luz a Jesús. Porque dice que está por dar a luz, y eso lo vamos a ver. Entonces es una señal, la cual hay que interpretarla mirando el contexto bíblico. Apocalipsis capítulo 12, versículo 2, dice, y estando encinta,
estaba para dar a luz, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Está viendo una representación de Israel, Juan, en una mujer. Siendo que entendemos que es Israel, y en el momento que Jesús estaba por nacer, justamente de María, los romanos presionaban, y fuertemente presionaban y ocupaban a Israel. Cuando nace Jesús fue un momento muy, muy dramático para Israel, y aquí está hablando de los dolores de alumbramiento. Israel estaba siendo sacudida, perseguida, presionada. Y en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, dice, también apareció otra señal. ¿Ve cuántas señales? También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y su cabeza 7 diademas. En sus cabezas, porque tenía, vamos de nuevo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, monstruo, y 10 cuernos. Y en sus cabezas, en las 7, tenía 7 diademas. Otra vez esta señal no es literalmente un dragón. Es un personaje que nosotros conocemos bien y que la Biblia cuando lo menciona se refiere a Satanás. Esta figura de Satanás que está viendo Juan muestra la naturaleza y el carácter feroz de Satanás. Asesino, lleno de maldad y con horrible fuerza. Tendrá su fuerza. Y en sus cabezas 7 diademas. Acá tenemos que explicar un poquito qué son las diademas, para que no se les mezcle. Las diademas son medias coronas, acá en el frente más ancho y después se va angostando y termina como en una media luna, atrás no se cierra, es el frente como si fuera una vincha, pero con piedras preciosas, muy parecido a lo que es una corona, pero no es una corona. 7 diademas. Así que este personaje, que no es otro que Satanás, quiere ser rey, porque siempre quiso imitar a Jesús y a Dios. Quiso ser igual a él. Quiere tener gobierno, y se le dará gobierno por 7 años en la tierra. Quiere gobernar, y quiere considerarse rey. Por supuesto, no tiene corona, tiene diademas, porque su reino es pequeñito. Su capacidad de gobernar durará nada más que 7 años y muy especialmente en los últimos 3 años y medio. De los 7, 3 años y medio cuando el espíritu satánico se introduce dentro del hombre anticristo, gobernador mundial, y entonces será el mismo Satanás obrando a través de ese hombre. Por eso las diademas, porque quiere ser rey, y este hombre será inspirado por el mismo diablo para dañar a los hombres y a todo lo que representa a Dios aquí en la tierra. Apocalipsis 12:4. Su cola, la cola del dragón, en la señal, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esta es una visión clara, pero clarísima, de lo que es Satanás cuando fue echado del cielo, ¿no? Con la tercera parte de los ángeles, la tercera parte, que le seguían. Aquí las estrellas del cielo son los ángeles caídos que siguen a Satanás. Por eso dijimos anteriormente en otros capítulos que muchas veces la Biblia llama estrellas a los ángeles, porque son espíritus que se mueven a la velocidad de una luz. ¿Vio? Una estrella fugaz puede ser un ángel. Y el dragón, Satanás, se paró frente a la mujer, frente a Israel, esperando que diera a luz su hijo que naciese, que iba a nacer Jesús. El diablo, mire que quiso destruir el diablo a Jesús tantas veces.
Todavía no había nacido y él ya inspiró a Herodes, el rey Herodes, para matar a todos los niños recién nacidos, porque no sabía Herodes cuál era el Mesías. Así que el diablo, que tampoco sabía muy bien dónde andaba, solamente sabía que iba a acontecer, quería destruir a todos los niños, la maldad, el odio. Intentó matarlo después a Jesús, cuando le tiraron pedreadas, no sé si se acuerda, allí en Juan 8:58. Eso fue terrible. Quiso matarlo con una tormenta mientras navegaban, ¿se acuerda? Marcos 4:35 al 41, que Jesús iba durmiendo y se levantó una tormenta y de pronto lo despiertan al Señor porque creían que se hundían los apóstoles y el Señor reprendió la tormenta, el viento y se hizo bonanza, porque la tormenta no era normal. Espíritus habían levantado aquella tormenta para destruir a Jesús. ¿Cuántas veces el diablo quiso devorar y matar a Jesús? Luchó para matarlo, hasta que Jesús se entregó cuando él consideró que había llegado la hora. Ustedes deben haber recordado cuando Jesús, orando al Padre, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Estaba dándose cuenta que la hora había llegado cuando él se tenía que entregar. Si él no se entrega, nadie podría haber matado a Jesús. El mismo Jesús dijo: por eso me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida por todos los que están perdidos y la vuelvo a tomar. Es decir, fue una decisión de amor, entregar su vida, tomar forma de hombre y para entregarla en las manos de los malvados romanos y pecadores, para morir por los pecadores. Porque la ley de Dios decía que si un justo moría, Dios perdonaría a los pecadores. El amor de Dios. Y llegó el cumplimiento del tiempo y el Señor se entregó. No que lo mató el dragón, para nada. El Señor se entregó y luego resucitó. Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, dice: y ella, la mujer, Israel, dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro. Por eso sabemos que es Jesús. Esta expresión, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. En este solo versículo está hablando del nacimiento de Jesús, de su prédica, de su muerte, de su resurrección y de su ida al cielo. En un solo versículo. Un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y esto va a suceder cuando venga el milenio. Es la misma referencia que la Biblia da de Jesús. Si no, mire, en Salmos, capítulo 2, versículos 7 al 9, dice: el Padre le dio al Hijo, Jesús. Salmos, el Padre le dice al Hijo, a Jesús, que regirá con vara de hierro. Versículo 9 dice: lo quebrantarás con vara de hierro. Repito, Salmos 2, 7 al 9, pero el versículo 9 dice: los quebrantarás con vara de hierro. Y Apocalipsis 19, 15, un poco más adelante, cuando lleguemos allí, habla de Jesús, que dice: él regirá con vara de hierro, allí, en el versículo 15, a las naciones. Regirá con vara de hierro a las naciones. Es evidente que el niño al cual se refiere Apocalipsis 12:5 es el niño Jesús. Está hablando del Cristo. No es otro más que el mismo Señor. Es el niño Señor. El resto del capítulo 12 mostrará que esta mujer vestida de sol se refiere a Israel. Apocalipsis 12:6. Como verán, vamos bastante rapidito, sin entrar mucho en exposiciones, ¿no? Si usted entra en internet,
va a encontrar lo que piensan los adventistas, los testigos de Jehová, los católicos. Todo el mundo piensa diferente, pero usted no se haga problema. Usted siga la Biblia, leyendo con el contexto, y Dios le va a guiar con el Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Repito, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Este versículo muestra bien claro que la mujer vestida de sol es Israel y no María. María nunca fue llevada al desierto y estuvo escondida por 3 años y medio. No tenemos ninguna referencia bíblica. Es evidente que la mujer es Israel y que llevada por Dios por el desierto y la llamada tierra prometida, que era un jardín en medio de un desierto, se refería a Israel. Ustedes saben que Israel fue sacada de la esclavitud de Egipto por Moisés y anduvo 40 años en el desierto hasta que llegó a la tierra prometida. Israel, el lugar ahora, el lugar físico, la nación de Israel, es un lugar muy estratégico. Cuando usted mira en un mapa, aparte de ser una tierra fabulosa, tierra negra, buena agua, que florecen las plantas, por eso digo, es un jardín en medio de un desierto, pero el lugar es estratégico, es como un rinconcito allí. Mire, en una de las fronteras de Israel tiene el mar. Para el otro lado tiene las montañas. Y para el otro lado tiene el desierto. Es muy difícil atacar a Israel, y menos vencerlo en una guerra, porque está en un lugar que para llegar allí o tienen que pasar por el desierto, o tienen que pasar por las montañas, o tienen que venir por el mar. Están como escondidos allí, tal cual como dice la Biblia. Y aunque el diablo, a través de los años, y Romanos, ustedes saben, todos los que quisieron destruir Israel, fue guardado hasta el cumplimiento del tiempo allí Israel, y Jesús se entregó y murió y resucitó y fue llevado al cielo tal como lo planeó Dios. Lo puso en un lugar estratégico ahí, en un rincón del desierto, y a pesar de que había guerras y que los querían usurpar, los querían tomar, los querían destruir, Israel siguió vivo. O, si vamos a Apocalipsis, la mujer siguió guardada allí, protegida. Y si usted se acuerda de aquella famosa guerra de los 6 días, cuando aviones supersónicos atacaron a Israel, e Israel se defendía con armamentos bélicos muy elementales, fusiles, algunos antiaéreos, y bajaban los aviones con los fusiles. Es evidente que Dios peleaba con Israel. No lo pudieron. 6 días bombardeándolo y no lo pudieron tomar. ¿Por qué? Porque aunque el diablo, con toda la fuerza satánica, esté queriendo destruir a Israel, no lo podrá destruir mientras Dios siga su plan y siga guardando y siga llevando adelante el cumplimiento del tiempo. Este capítulo 12 tiene el plan de la salvación a través de su Hijo Jesucristo, el cuidado de Dios para con Israel, aún teniendo las guerras, y el gobierno del Hijo Jesucristo por 1000 años con vara de hierro, que todavía no llegamos allí en nuestra vida natural, temporal, pero que va a llegar porque está escrito.
y la batalla de los ángeles buenos contra Satanás y la restauración final de Israel y del mundo entero. Los que me están escuchando, a veces me encuentro con personas que me dicen, pastor, mire, es una bendición, nadie habla del Apocalipsis. Y yo he tratado de leer el Apocalipsis y no lo puedo entender, pero ahora que usted lo explica, se me aclaran un montón de cosas. Me parece tan fácil entenderlo. Bueno, por eso los pastores evangelistas no hablan mucho de el Apocalipsis, porque hay tantas interpretaciones. Y si el que habla no conoce la Biblia y no tiene el conocimiento completo del plan de Dios que nos ha revelado a través de la Escritura, puede cometer tremendas herejías al mirar Apocalipsis. Pero mire, el otro día hablando con un pastor, yo le decía, Dios nos manda el Apocalipsis para que sepamos las cosas que van a suceder pronto, porque Él dice así, pronto. Y cuando la palabra Apocalipsis quiere decir quitar el velo, es como que Dios abrió la cortina para que veamos en el terreno espiritual. Como nosotros vivimos en un terreno natural y temporal, es muy difícil entender lo espiritual si el mismo Dios no nos revela mientras estemos en este cuerpo y en esta mente natural. Es decir, Dios necesita revelarnos. Por eso el Señor nos dio su palabra para que entendamos lo que hay detrás del velo. Las cartas que tenemos en la Biblia, inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, es el mensaje y la guía para que nosotros podamos entender el plan de Dios. El maravilloso plan de Dios que Él tiene para las personas, tanto hombre, mujer y niño. Él tiene pensamientos buenos, santos, puros, enormes, gloriosos. Es el hombre, la mujer, aún los niños que se rebelan contra Dios y no quieren creerle a Dios. Y se dan cuenta que cuanto más duros se ponen, peor lo pasan. Ahora, voy a esto. Si Dios nos manda una carta y tenemos un teólogo o un comentarista que nos va desmenuzando palabra por palabra, cuando queremos acordar, no sabemos lo que dice la carta. Imagínese que yo le mando una carta a usted. Supongamos que usted se llama María o Juan. Juan María, para que tanto sea para Juan como para María. Juan María, te envío esta carta desde Buenos Aires y te mando un gran saludo. Y quiero comentarte las cosas que están sucediendo aquí. Punto. Esa carta la agarra un comentarista y dice, Juan quiere decir, ¿no? Y empieza a desmenuzar. Hijo de consolación, María quiere decir la madre de Jesús, no sé qué, que es contemporánea. Te escribo. ¿Por qué dice te escribo y no dice te hablo? Y desmenuza de acá y para allá. Y cuando dice te quiero comentar las cosas que están sucediendo aquí. ¿Qué cosas? Porque hay muchas cosas que suceden. En un cortito plazo o párrafo que los comentaristas van a explicar palabra por palabra, usted pierde el sentido del mensaje. Cuando usted lo lee, tranquilo, sin pensar en lo que piensa, en la palabra, en lo que quiso decir acá, sino que sigue el mensaje, se va a enterar que soy yo el que le escribo a usted para explicarle lo que está pasando acá. No sé si me explico. Esto es lo que estamos tratando aquí. Tratamos de leer la palabra, leyendo el texto con el contexto, para que las señales sean reveladas por el contexto mismo de la palabra. Porque si le damos una interpretación sin el contexto, vamos a comentar desde este micrófono con grandes errores y vamos a desviar el mensaje de Dios. Yo quiero decirle que Cristo viene pronto a buscar a su iglesia y que el Apocalipsis no es tan difícil de entender cuando conocemos la palabra.
Lo que necesitamos es conocer a Jesús. Y a Jesús no le vamos a conocer en el mundo, mirando al mundo y escuchando al mundo. En ninguna escuela primaria, en ningún secundario, en ninguna universidad le van a hablar de la Biblia y de las profundidades de la Biblia. Porque las cosas espirituales hay que entenderlas espiritualmente. Y el hombre natural, por más inteligente que sea, no puede interpretar las cosas del Espíritu. Mi estimado amigo, mi estimada amiga, no pierda lo que va a venir, porque esto sigue. Estamos en la mitad, más o menos, del Apocalipsis, y vienen partes muy hermosas, aunque todavía estamos viendo lo que va a pasar aquí en la tribulación. En este momento, lo que estamos viendo es que la iglesia ya está en el cielo. La iglesia ha sido arrebatada, y lo que estamos viendo acá es lo que sucede en la tierra, mientras la iglesia está en el cielo. Y Dios está dando toda una referencia desde que nació Jesús, desde el principio. El Señor resucitó, fue llevado al cielo. El Hijo varón fue llevado al trono, es Jesús. Y Israel sigue guardada porque el plan de Dios está con Israel. Si usted quiere saber el cumplimiento de esta Biblia, tiene que mirar a Israel. Israel es el reloj del mundo, porque Dios está mirando a Israel. De allí vino la salvación, allí nació Jesús. Y allí va a volver Jesús con su iglesia desde el cielo, una vez que la iglesia sea arrebatada. Y desde la Nueva Jerusalén el Señor va a reinar con un reino fuerte, de paz, de amor, pero un reino que dice acá, con vara de hierro regirá. Esto no quiere decir que va a andar a los golpes, sino que va a tener una seguridad su reino, que nadie lo va a poder violar. Mientras Satanás será atado, para que Cristo pueda reinar y las personas puedan conocerle al Señor. El miércoles seguiremos con este tema, así que vamos a orar. Y si usted está nuevito allí, escuchando, usted necesita a Cristo en su corazón. Lo que necesita es recibir a Jesús. Porque cuando usted lo deja entrar a Jesús, Jesús vendrá a buscarnos y nos va a llevar con el poder desde adentro. El Espíritu Santo nos va a levantar. Aunque usted pese más de 100 kilos o lo que pese, dice la Biblia, si el mismo Espíritu que resucitó de los muertos a Jesús vive en ti, transformará tu cuerpo mortal por el mismo poder del Espíritu que vive en ti. Es decir, tu cuerpo va a ser glorificado y será llevado al cielo. ¿Quieres recibir a Jesús? Repite conmigo esta oración e invita al Señor a entrar en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte que entres en mi corazón. Quiero que seas el Señor, el dueño de mi vida. Perdona mis pecados, mis errores, mi ignorancia, porque no sé nada de ti. Y Señor, permíteme que yo camine en tu reino a partir de ahora. Que tú gobiernes mi vida. Quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y en el mismo nombre te doy gracias, porque yo sé que tú siempre nos oyes. Amén, amén y amén. Dios le bendiga muchísimo y pueblo de Dios, el viernes estamos otra vez con este capítulo apasionante de Apocalipsis. Dios le bendiga, pueblo de Dios.